No sé si está con... Ah, sí. Sí está con... Ya, súper. Entonces vamos en esta parte es como una introducción, el texto que acabamos de leer, que leyó la hermana Gloria, es como una introducción, se deja ver ahí un poco cómo aparece Esteban. Sin embargo, como está dividido el libro que estamos trabajando, que es el de John Stott, ¿cierto? Más adelante viene el desarrollo completo de este discurso también que da Esteban, ¿cierto? Y todo el desarrollo, el planteamiento ahí tan lindo, donde deja ver ahí cómo el Señor lo utiliza en medio de la tensión ahí, de la crisis. Sin embargo, aquí en este texto que vamos a estudiar ahora, se dan algunas cosas bien interesantes también, y vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo en alguna otra versión. Mi hermana lo leyó en Valera 60, ¿cierto, hermana Gloria? ¿O no? NTV. NTV. Sí. Si alguien tuviera otra versión, cualquier otra versión, abra su micrófono nomás y... Yo tengo la Biblia del Diario Vivir. Ya, súper. Del 8 al 15, perdón. 6, 8, 15. Y estaban llenos de la gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrepentiendo, le arrestaron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Gracias, Yo hermana tengo, María Jesús. yo ¿Sí? tengo acá la Biblia al día. Ah, ya, genial. Por favor, pastor. Dice así: Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, realizaba milagros asombrosos entre el pueblo. Pero un día varios miembros de la congregación judía llamada los libertos se pusieron a discutir con él. Pronto se le unieron en contra de Esteban varios judíos de Cirene de Alejandría, de la provincia turca de Cilicia y de Asia. Pero como no podían resistir la sabiduría ni el espíritu que tenía Esteban, contrataron a testigos falsos para que dijeran que habían escuchado blasfemar contra Moisés y aún contra Dios. Tal acusación encendió los ánimos del pueblo contra Esteban, y los dirigentes judíos lo arrastraron y lo presentaron ante el concilio. Allí una vez más los falsos testigos afirmaron que Esteban no cesaba de hablar contra el templo y de la ley de Moisés. Le oímos decir, declararon, que Jesús de Nazaret destruirá el templo y proscribirá las leyes de Moisés. Entonces los presentes en el salón del concilio vieron que el rostro de Esteban se volvía radiante como de un ángel. Amén. Gracias, pastor. Bien. Entonces, en este texto, cuando lo leemos así rápidamente, vemos que hay una escena, ¿cierto?, en donde hay personas que traman contra Esteban.
vemos que él estaba haciendo milagros, estaba haciendo prodigios. Una de las cosas que no sabemos es que después de esta escena de las mesas, ¿cierto? Que estudiamos la semana pasada, en donde fue escogido Esteban, no sabemos cuánto tiempo pasó después de que esto sucedió, de que esto pasara como históricamente en el tiempo. No sabemos cuántos días transcurrieron, si semanas, no sabemos. ¿Qué distancia hay entre estos hechos? Sin embargo, sabemos que Esteban estaba lleno de la gracia y el poder y hacía milagros y señales. Y ya como hemos estudiado en pasajes anteriores, esas cosas eran cosas que no le agradaban mucho ahí a las autoridades de distintas partes, ¿cierto? No era algo que les cayera muy bien para la estructura política que ellos tenían, para el orden que mantenían, y eran cosas con las que estaban peleando. Bueno, Esteban no dejaba de ser la excepción. Vemos también en una escena general aquí, en que a diferencia de otras veces, de otros textos que hemos visto de Hechos, ahora el pueblo, las personas, ya también se pusieron del lado de estos que tenían poder en ese momento. Eso es algo interesante que destacar igual. Recordemos que en otros pasajes que hemos estudiado, el pueblo estaba del lado de los discípulos, de los apóstoles. Eh, por eso es que los con autoridad, los del Sanedrín y todo, tenían miedo. ¿Se acuerdan ahí cuando llevaron igual a los apóstoles? Tenían miedo de darles un juicio pesado, por eso los castigaron con latigazos nomás, y los dejaron libres porque tenían temor del pueblo. Aquí la escena cambia un poco. El pueblo estaba un poco en contra también de este Esteban, y bueno, por eso es que pasa lo que pasa, y nosotros conocemos cómo termina la historia con Esteban, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa después? Entonces ahí hay un quiebre también en este andar de este libro de Hechos. Vemos como el pueblo ahora está del otro lado, cambia su parecer mirándolo muy desde una perspectiva muy general. Cambia su parecer y está desde el lado de los malos, podríamos decir, desde los que no nos gustan, ¿cierto? Dentro de una de las cosas que a mí me gusta comentar siempre, es cómo nosotros accedemos al texto, cómo nosotros nos paramos frente al texto que vamos a leer, que vamos a estudiar. ¿Qué predisposición tenemos? Y una de las cuestiones que siempre trato de ser bien repetitivo, porque creo es como mayor provecho, o una de las formas como mayor provecho podemos tomarle al texto que leemos, es que siempre nos paremos desde la mirada o asumiendo la figura de las personas que están haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque si nos paramos desde una mirada en donde nosotros nos asumimos en un actuar como si fuéramos Esteban, o en un actuar como si fuéramos los apóstoles, en donde son las personas dentro de esta historia, ¿cierto? Dentro de esta narrativa, que están haciendo bien las cosas, es difícil que en nuestra vida, en nuestro andar, en el cotidiano, podamos mirarnos como espejo frente a ellos en el sentido de las cosas malas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos rescatando todo lo bueno que hicieron los apóstoles. Por eso es conveniente desde una perspectiva que tratemos de asemejarnos un poco con los que están haciendo mal las cosas. Un ejemplo súper claro y algo que como herramienta que siempre utilizamos es que, por ejemplo, tratemos de mirarnos como los fariseos. Pongámonos en escena como que somos los fariseos. Bueno, ¿quiénes serían los que están actuando mal en esta escena, en este texto que acabamos de leer? Bueno, son personas que estaban tratando de atrapar a Esteban, ¿cierto? De inculparlo de algo para poder castigarlo. Bueno, así es como vamos a ir avanzando, y esa es como en general el planteamiento de cómo nos vamos a parar frente a este texto, cuál va a ser nuestra mirada, para tratar justamente desde este punto de vista, desde esta partida, poder bajarlo hasta nuestra realidad, poder bajar ese aprendizaje hasta nuestro andar, a lo cotidiano de cada uno de nosotros. Y así poder ser críticos
con nosotros, quizás de una forma dura, pero que nos puede traer mayor riqueza. Ese es un poco el objetivo. Entonces vamos a tratar de identificar aquí bien claro cuál es el lineamiento, qué es lo que están buscando las personas que nosotros sí fácilmente identificamos que están haciendo las cosas mal dentro de esta narrativa, ¿cierto? Dentro de estos pasajes que leemos. Y vamos a tratar de ir viendo qué similitudes pudiéramos llegar a tener con esas personas hoy en día, tratando de extraer, ¿cierto? Lo central ahí en lo que están haciendo mal, en definitiva. Entonces, vemos ahí que una cosa que destaca aquí Lucas es que en el versículo 8, es que Esteban estaba lleno de la gracia y de poder, y hacía prodigios y grandes señales entre el pueblo. Algo que ya se nos ha hecho común en este libro de Hechos, ¿cierto? Lo hemos visto varias veces. Es una cosa que se va repitiendo en este libro, en este texto. Se van mostrando señales. ¿Y por qué quiero poner esto? Porque es interesante igual que veamos el paralelo de que los prodigios y las señales han continuado, y como mencionábamos al principio, sin embargo, la relación con el pueblo, a pesar de que estaban los prodigios y las señales, tuvo un vuelco, hubo un cambio. Quizás por ahí pudiéramos pensar que, como habíamos estudiado en otras ocasiones de este mismo libro, de Hechos también, en donde los prodigios y las señales tomaban un papel protagónico en cómo reaccionaba el pueblo frente a los apóstoles. Bueno, aquí estamos viendo que los prodigios y las señales continúan, siguen estando presentes, sin embargo, el pueblo, las personas, toman de igual forma otra actitud, una actitud contraria, como de enemigo, ¿cierto?, frente a los que están del lado de los apóstoles y los discípulos. Pudiéramos romper entonces ahí esa correlación que seguramente habríamos hecho de forma muy rápida también en otros textos, y aquí vemos una escena distinta. A pesar de que hay señales, a pesar de que hay milagros, el pueblo también puede tomar actitudes que son contrarias. O sea que los milagros y las señales, de alguna otra forma, si bien son señal de Dios, ¿cierto? Son intervención divina, como lo hemos trabajado bastante en este libro. Sin embargo, la dureza del corazón de las personas se deja ver a pesar de todo esto. Se puede ver en este texto a pesar de las señales, a pesar de la intervención directa divina, y es algo que nos está mostrando este texto que ahora estamos leyendo. Es interesante es interesante que podamos pensar en eso igual. ¿Por qué? Porque pensamos en estos tiempos, y bueno, tenemos ejemplos con Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús estuvo con su ministerio, pudiera tener muchos seguidores, pero como siempre decimos esa frase, muchos iban solo por los panes y los peces, ¿cierto? Al final de su ministerio con Jesús fueron pocos, muy, muy pocos, los que lo reconocieron finalmente como el Mesías, como el Maestro. Entonces, es una lección igual para nosotros hoy en día. Sobre todo cuando esperamos que caiga ese maná del cielo, ¿cierto? Como esas señales tan potentes y prodigiosas. De repente el corazón del hombre es una cuestión difícil de tratar. Incluso cuando pueden ver estas cosas, puede que el corazón del hombre no sea capaz de abrirse. Bueno, el Señor, por eso es que es un milagro cuando nos encontramos con el Señor, es un milagro cuando las personas se convierten, porque el milagro se hace directamente en la vida, ¿cierto? Ahí hay un cambio profundo y radical. El Señor se aparece en el camino de las personas y ahí hay un milagro profundo. Por muy éticas que sean las personas, por muy correctas en muchos sentidos, cuando el Señor transforma vidas y cuando el Señor se acerca, ahí es un milagro profundo, y por eso es que podemos decir con toda certeza que los milagros siguen ocurriendo hoy en día también. Están ahí presentes en la vida de las personas, y por eso es que siguen habiendo personas que se convierten día a día. Es un milagro y es una intervención divina. El Señor obra en las personas, tremendamente. Avanzando con el texto, y ya de plano apuntando a la temática principal que vamos a abordar en esta noche, entre el versículo 9 y 10, voy a dar lectura de nuevo. Yo estoy leyendo en la Biblia textual,
dice 9 y 10, pero algunos de la sinagoga, llamada los libertos, tanto cireneos como alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, surgieron para disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ya, aquí vemos un paralelo. Primero vemos que ellos querían disputar contra Esteban, y en el versículo siguiente podemos leer que ellos no podían resistir a la sabiduría. ¿Y por qué digo que hay un paralelo? Porque vemos aquí cómo se empieza a cruzar profundamente los de un lado versus los del otro. Podemos identificar, vuelvo a decir rápidamente, los del lado bueno, ¿cierto? Que es Esteban con su sabiduría, que es alguien que está hablando con la verdad, que tiene palabra de Dios en su vida, ¿cierto? Y por otro lado están los que quieren disputar contra Esteban. Se dan cuenta que esto aparece como premisa, es como que hay algo antes, es como que hay algo anidado ya. Desde aquí, desde este disputar, es que empiezan a hacer todo el resto del texto, en el sentido de todo lo que empiezan a tramar, todo lo que empiezan a construir. Hay una cuestión inicial que no sabemos bien de qué viene. Bueno, ahora nosotros desde la lejanía del texto sabemos bien que era al final era el ánimo de ir contra Dios mismo, ¿no es cierto? Era una lucha contra Dios en definitiva. Vemos claramente la división entre el reino y el reino de las tinieblas, ¿cierto? Esa es la división que nosotros vemos claramente en estos pasajes. Por eso es que digo que aquí ya hay un paralelo. Vemos a este Esteban, ¿cierto? Con claridad, con sabiduría, y vemos a los que estaban disputando con Esteban. A los que querían oponerse a Esteban. A los que tenían algo ya contra él, iban a buscar la forma de hacer evidente esta disputa y tratar de encerrarlo o matarlo. Bueno, ya sabemos el final de Esteban, ya sabemos lo que le pasa. Finalmente lo consiguen. Entonces vemos este paralelo. Aquí vemos claramente en estos dos versículos un paralelo. Cuando avanzamos en Hechos 6:11, dice: entonces sobornaron a unos varones para que dijeran: lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y aquí ya empezamos con este plan que tenían, ¿cierto? Con esta intención de querer irse contra Esteban de una u otra forma. Y como vimos anteriormente en el versículo anterior, ellos decía el texto que no podían resistir contra la sabiduría de Esteban, ¿cierto? Que no había forma de que pudieran ganar, por decirlo de una forma, con Esteban. Entonces lo que hicieron fue que sobornaron. Y ahí puse una imagen, ¿cierto? Muy contemporánea por lo demás, un poco quizás tiene que ver con la época, pero ahí se explica claramente lo que es un soborno, ¿cierto? Trataron de convencer a otras personas de que hicieran algo que les convenía a cambio de alguna cosa. No creo que hayan sido esos billetes, pero a cambio de algo, ¿cierto? De eso se trataba el soborno. Entonces vemos aquí ya dibujado con mucha más claridad, con mucha más certeza, la astucia y la mala intención que venía detrás, ¿cierto? Había una mala intención de fondo en estas personas que querían inculpar a Esteban. Porque acudieron a algo tan sucio como sobornar a otras personas que fueran capaces en definitiva de mentir, de decir cosas que no eran, para inculpar a Esteban. Volvemos a este tema de los paralelos, ¿cierto? Vemos el paralelo donde está Esteban, por un lado, portador de la verdad, porque era una persona cristiana, ¿cierto? Que creía en el Señor, y por otro lado, los que están luchando contra este reino de Dios, los que están en contra de este reino de Dios y están usando esas artimañas para poder ir en contra de Esteban, en este caso como representante en este texto, por lo menos, del reino. Y ahí, de una forma muy, muy sucia con los sobornos.
Y vamos a avanzar ya derechamente a esto de que yo diría yo que es central, clave dentro de este texto que acabamos de leer. Voy a dar lectura del 12 al 14, dice, y soliviantaron, que esa palabra bien enredada significa que convencieron al pueblo como con intenciones de revuelta, de juntarse e irse en contra, ¿cierto? Como con ideas de revuelta, por decirlo de una forma, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo de improviso, los arrebataron y los llevaron al Sanedrín. Entonces, pareciera ser como que tendieron una trampa, ¿cierto? Estas personas convencieron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo de improviso lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín, a Esteban, ¿cierto? Lo tomaron de sorpresa y se lo llevaron. Y ¿qué seguimos leyendo en el 13? Dice, y presentaron testigos falsos, que es lo que habíamos visto, ¿cierto? Recién con el soborno, que eran las personas que habían sobornado, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque lo hemos oído diciendo que este Jesús de Nazareno, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Ya. Si se dan cuenta, en esta última parte es clave. Este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque lo hemos oído diciendo que este Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Aquí se dan cuenta cómo obran estas personas con medias verdades. Esto es fundamental, y es de lo que vamos a estar trabajando en profundidad en esta hora. Estas personas están obrando con medias verdades. ¿Por qué medias verdades? Porque llevaron frente al Sanedrín, que eran este grupo, ¿cierto?, de sabios hebreos, ¿cierto?, que se reunían ahí, que tomaban juicio de las cosas que se podían estar dando, determinaban si los castigos para las personas que se presentaban ahí ante el juicio eran como las cámaras, dijimos en alguna oportunidad, los diputados, senadores ahí, todas las personas importantes, el presidente también ahí reunido para dirimir qué vamos a hacer con estas personas. Bueno, se presentaron con testigos falsos. Recordemos que en este tiempo los testigos era algo clave, no teníamos cámara fotográfica, no teníamos video, ¿cierto? No teníamos audio que grabar. Los testigos eran pruebas pesadas, de peso. Habían testigos ahí que se asumían, que se juraban igual que este tiempo para decir la verdad, ¿cierto? Poco se dudaba frente a eso en estas instancias. Así que tener un testigo a favor era algo bueno. Bueno, ellos habían pagado por testigos. ¿Y qué decían los testigos? Que esta persona, Esteban, decía lo mismo de que Jesús iba a destruir el templo. ¿Y por qué esto es una media verdad? Porque efectivamente, recordamos, ¿cierto?, que Jesús fue algo que dijo, que el templo se iba a destruir. ¿Recuerdan, cierto? Jesús lo dijo, el templo se iba a destruir, pero ¿por qué es la media verdad? Porque Jesús no estaba diciendo esas palabras con la intención de simplemente dar a conocer que iba a botar ese edificio, punto, sino que lo que él estaba diciendo es que iba a levantar un templo mejor, que era él mismo, que era Jesús mismo, ¿cierto? Jesús mismo iba a ser ese templo. Y iba a ser ese vínculo con Dios. Ahora, no el templo. Se reemplaza el templo como esa entrada, ese acceso a Dios Padre, y ahora es Jesús. Él iba a ser el templo, ¿cierto? Él es el templo. Esa es la verdad completa. Lo que estaban tomando ellos era un pedacito, y iban a decir, no, esta persona lo que está diciendo es que va a romper el templo, lo va a destruir. Si nos ponemos en los pies de los israelitas, ¿cierto?, de los hebreos de ese tiempo, que para ellos, por supuesto que las dos cosas sagradas que se mencionan aquí, que eran las escrituras y el templo, y esta persona, estos falsos testigos lo que están diciendo es que justamente Esteban se va en contra, por supuesto que iban a reaccionar, y iban a reaccionar como reaccionaron, como sabemos que terminó Esteban.
Por eso es que estas medias verdades son cosas tan diabólicas, porque se toman de algo, de un pedazo de algo, lo tuercen de tal forma tan astuta y lo dejan ahí, pero con intenciones que nada tienen que ver con la original. Nada tienen que ver con la original, con la intención original. Jesús, cuando dijo que se iba a destruir el templo, dijo porque él iba a ser el templo, ¿cierto? Iba a haber un templo nuevo, algo mejor. Bueno, de eso nada hay, y si lo hubiera probablemente poco entenderían también. Lo segundo, es que lo segundo sagrado que tocan aquí de los falsos testigos, también como medias verdades, y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Eso está directamente relacionado con el texto, con las escrituras. Nos va a cambiar lo que dijo Moisés, el Pentateuco. De eso están hablando. Sagrado, absolutamente sagrado. Bueno, si podemos determinar también que son medias verdades, porque podemos entender que Jesús, sobre todo en unos pasajes particulares donde él dice que él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, ¿cierto? Bueno, esa palabra que se usa ahí en griego de cumplirla tiene que ver con completarla. Jesús vino a completarla. Y una de las cosas que vemos claramente en un texto que hemos estudiado también, que tiene que ver con el Sermón de la Montaña, ¿cierto? El Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, los capítulos, es que Jesús completa también la ley en el sentido de que la amplía de alguna forma. Oíste que fue dicho esto, pero yo digo, ¿se acuerdan? Esas cosas son frases típicas que usa Jesús. Y vemos que generalmente cuando lo hacía, bueno, siempre que lo hacía, nos ponía la vara mucho más alta. Cuando nos decía, oyeron que se les dijo que no debían matar, bueno, yo les digo que cuando hablan mal de su hermano, de cuando regañan contra su hermano, lo están matando. Bueno, nos ponía la vara mucho más alta, ¿cierto? Nos ponía una vara mucho más alta. Bueno, desde ese punto de vista, podríamos pensar que también fueron medias verdad. Mal interpretada, y eso lo vemos mucho en los interpretados. Por eso es que Jesús vino a completarla, a darle una interpretación profunda. Jesús vino a vivir esa ley de una forma que no se estaba viviendo, de una forma en que las personas no la estaban viviendo. Por eso también es tan revolucionario. Entonces el tema aquí es que se toman de cosas que son verdades para torcerlas y que pasen a ser medias verdades. Pero esas medias verdades ahora toman un tinte distinto, toman una dirección completamente distinta, están apuntando hacia otra cosa. Porque claro, cuando tomamos aquí el texto que acabamos de leer solito y lo vemos, bueno, lógicamente así como se expresa, como lo expresaron los testigos, va en contra profundamente de lo que creían los hebreos. Va en contra profundamente de lo que esperaba el Sanedrín. Lo que menos quería el Sanedrín era que se destruyera el templo. ¿Por qué? Porque el templo era el acceso a Dios el Padre. Lo que menos quería era que se tocara la ley, las escrituras. ¿Por qué? Porque eso era revelación de Dios. Entonces, ¿cómo iba a venir a alguien a cambiar aquello? Entonces, lógico, y se fijan en la astucia de esto, porque esto es muy astuto, es muy inteligente. Se toman medias verdades, se tuercen y se les da una dirección completamente distinta, que está apuntando a otro lado. Puse aquí un texto que me gustaría que pudiéramos revisar, y después de este texto voy a dar un espacio para que podamos comentar. Si alguien quiere aportar algo o decir algo, pero les pido que podamos buscar Génesis 3, que también es un texto muy conocido. Génesis 3 del 1 al 5.
Y aquí yo tengo por título La caída. Le voy a pedir a mi hermana Janet que pueda leer, por favor, Génesis 3 del 1 al 5. Ya, pastor. Del 1 al 5, ¿cierto? Ahí dice, ya. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 5. Sí. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Ahí? Perfecto, sí, muchas gracias, hermano. Bien, este texto es un texto clave también para nosotros los cristianos, que es la caída, ¿cierto? Donde comenzó todo. Y vemos aquí justamente también este detalle de cómo está obrando Satanás a través de esa serpiente, ¿cierto? En donde también lo que utiliza son medias verdades. Son cosas a medias. ¿Por qué medias verdades? Primero, la pregunta que les hace y les dice, ¿es cierto que no pueden comer de ningún árbol? Y el Señor nunca les dijo eso, ¿cierto? El Señor les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de este. Pero si se dan cuenta de la astucia con la que abre el diálogo la serpiente, es de esta calaña, es de estas cosas torcidas. La serpiente lógicamente sabía lo que les había dicho Dios, por eso es que hizo una pregunta tan bien pensada. Le está diciendo, ¿es cierto que no pueden comer de ninguno? Es como que está abriendo con esa pregunta a un Dios que está reprimiendo, ¿cierto? Que los tiene encerraditos ahí, que no los deja hacer nada. Abre con eso a esa pregunta, como a un Dios que los tiene ahí bien reprimidos, bien sujetos, cuando la verdad es todo lo contrario, lo que el Señor les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de este, menos de uno. Medias verdades. La serpiente muy astutamente, por eso esta cuestión es muy diabólica, hermano, es muy diabólica, es tremendo, y por eso es que vamos a ir profundizando en los cuidados que tenemos que tener con esto nosotros. Vamos con la segunda parte, dice, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. La serpiente nuevamente, aquí se repite lo mismo, exactamente lo mismo. Pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ya le está diciendo algo contrario a lo que dijo el Señor. Pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Nuevamente, no, medias verdades. Ellos no murieron físicamente, ¿cierto? Como lo sabemos en el relato. Sin embargo, hubo un quiebre, hubo una ruptura. Ahí se produce la caída. Y esa era la muerte de la que estaba hablando el Señor, en ese sentido. Esa ruptura. Hay una muerte en el pecado. Ese es el problema, en la desobediencia. Medias verdades nuevamente. Y ahí y reafirma con que serán como él. Bueno, eso era una mentira, pero sigue con que serán conocedores del bien y del mal. Hay teólogos que comentan que hay una interpretación súper interesante de que lo que pasó aquí, que es algo que nosotros vivimos con esto de la caída, es que
el quiebre, uno de los quiebres aquí en toda esta, en la caída general, cuando Adán y Eva pecaron, es que ahora ya no, al comer, ¿cierto? Al desobedecer, es que ahora ya no es Dios el que dice lo que es bueno y lo que es malo, sino que ahora el hombre es el que se cree capaz de decir lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí está el quiebre. Y por supuesto que tiene mucha lógica, porque sin duda, hermanos queridos, que nosotros, la humanidad, nosotros nos creemos capaces de decir lo que es bueno y lo que es malo. Y es lo que hemos vivido, es parte de la historia de la humanidad, ¿cierto? La historia, el humano, las personas, todos, nos creemos con el poder de determinar, de fundar lo que es bueno y lo que es malo. Lo vemos claramente en nuestros tiempos, podríamos decir, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y sabemos las personas que dirigen nuestros países, las leyes y todo eso. No hay un fundamento cristiano, ¿cierto? No está este Dios como un ente ahí que es el que está diciéndonos lo que es bueno y lo que es malo. No, nosotros nos alejamos de todo eso, nada de eso existe, como humanidad estoy hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como personas somos suficientemente capaces de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, eso es lo que pasó en la caída. Vemos aquí este resultado tremendo, y cómo esta cuestión es tan diabólica, esto de las medias verdades. Yo aquí puse esta imagen, que yo creo que la han visto mucho por estos últimos años ya. Love is love. Amor es amor. Es una de las frases como icónicas, ¿cierto? Del movimiento LGTB, no sé si lo dije bien, pero LGTBI, algo así. Del movimiento, ¿cierto? El amor es amor. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre se puede enamorar de un hombre, y es el amor lo que está primando. El amor como eso que es hermoso, ¿cierto? Y que muy astutamente, como humanidad, nosotros entendemos que el amor es algo bueno, es algo que debemos cultivar como humanidad, es algo que debe madurar, que debe estar presente como humanidad en cada una de las personas. Y claro que eso es una verdad profunda. El cristianismo nos habla mucho de eso. Es una de las cosas centrales del cristianismo. El amor debe estar presente. El tema es que aquí se está usando una media verdad. El tema es que aquí se está torciendo eso. Porque ese amor, este amor del que se habla aquí, no está para nada ligado con Dios. Hay una ruptura con Dios. Entonces se entiende un amor distinto, es un amor al mundo, es un amor a otras cosas, y es ese amor que se habla como un amor general, como ese amor trascendental que tiene que atravesar todo. Entonces que una mujer quiera estar con otra mujer, que un hombre quiera estar con otro hombre, amor es amor. Todo da lo mismo, ¿cierto? Porque es el amor lo que prima, porque es el amor lo que está ahí en el medio, y eso deberíamos cultivarlo, ¿cierto? Ese es un poco el discurso. Bueno, esto, queridos, es un ejemplo claro de las medias verdades, de esas cosas torcidas que reinan en este momento. Es como nos estamos moviendo. Y si vemos, en esto no hay nada nuevo. En esto no hay nada nuevo. Vimos el ejemplo claro de cómo esto se inicia en el huerto. Por eso estas cuestiones son tan diabólicas, son satánicas. Porque tiene que ver con que se tuerce algo, se tuerce esa verdad que el Señor nos ha dado, y se intenta mostrar de otra forma, pero que está apuntando a una dirección opuesta, trascendentalmente opuesta, lejana absolutamente de esa verdad primera, que era que es la verdad real, ¿cierto? Que es esa verdad que se desprende del Señor, que se desprende de Jesús hoy día, podemos decir. Bueno, este es un ejemplo claro. Amor es amor. Hay una cosa torcida ahí, hay una media verdad. Y una de las características que tienen estas medias verdades es que argumentativamente son muy fáciles de creer, porque justamente están muy bien pensadas. Tienen una cuestión que se puede mostrar muy lógicamente. Entonces es difícil romperlas, es difícil ir en contra de ellas, porque de alguna otra forma asumen este colectivo, ¿cierto? Esto mismo, como este mismo ejemplo en donde el amor es bueno. Bueno, entonces si el amor es bueno, cultivémoslo, no importa su forma, el amor es bueno, esa es la prima, ¿cierto? Eso es lo esencial.
Bueno, esas son las dificultades, pero como cristianos tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Tenemos que estar muy atentos a estas cosas, a estas verdades torcidas. Es exactamente lo que estamos viendo en este pasaje que acabamos de leer de Hechos. Es donde lo que está reinando son esas verdades torcidas. Y voy a dejar aquí un espacio para ver si alguien quiere aportar algo, comentar algo. Por favor, hermanos, la idea es que podamos ir compartiendo. Está muy interesante, querido Gerardo. Gusta porque amor, yo amo a mi mamá. Qué buena, Janet. Yo la quiero con cariño. Qué buena, Janet. Gracias por compartirle, Janet. Qué bueno que puede estar con nosotros. Gracias. Si hay alguien más que quisiera comentar también. Pastor Gerardo, ¿Sí? bueno, interesante ver este tema de las medias verdades, ¿no? Entonces, la coherencia, como veíamos en la clase anterior, de los requisitos que debe tener un hijo de Dios. Mira, aquí vemos a un diácono. Quizás humanamente uno no puede bajar el perfil, no es obispo, no es pastor, pero es un diácono que Dios tenía estas cualidades, un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tenía que tener esta característica? Porque constantemente nosotros estamos cada día nadando contra la corriente con estas filosofías. Y por eso necesitamos tener estas cualidades espirituales, que no son de la lógica. A veces de repente la lógica humana uno puede decir, oiga, ¿cómo puede ser estos requisitos? Pero ahí habla de todo eso de nuestras características, como manifestar lo que es un hijo de Dios que tiene estas cualidades espirituales. Porque si no, también no habría ninguna diferencia con los religiosos ahí que tramaron toda esta media verdad. Entonces, interesante ver esa secuencia que hay de lo que ellos llamaron diáconos, cómo después tienen que enfrentarse a testificar de Cristo, a estas corrientes religiosas. Eso quería decir en cuanto a lo de Esteban. A todo esto de Esteban significa corona. Después vamos a entender por qué es corona. Pero su nombre tiene un significado tan esencial, y cómo después termina ahí como imitando a Cristo, ¿no? Encomienda su vida a morir por la causa de Cristo. Estoy adelantando, ¿vale? Ya. Amén, gracias, pastor. Si todo esto siempre es en paralelo siempre es en paralelo con esta figura de Esteban, ¿cierto? Que estamos viendo aquí en estos pasajes que leíamos, como hechos que vemos al principio cómo Esteban está orando con milagros, y al final también del pasaje vemos cómo hay un respaldo divino en gran medida cuando en el último versículo que leíamos, en el 15, ¿cierto? Donde dice que vieron el rostro de Esteban como de un ángel. Bueno, siempre hay un paralelo en este texto igual que acabamos de leer. El énfasis por estos pasajes que leímos está inclinado hacia estas personas que tramaron esto, que torcieron. Sí, hermano ¿sí? Gerardo, hablando un poco respecto a esto que amor es amor, que es la realidad que vivimos hoy día. Es un tema que nosotros hemos tratado con familiares, de repente nos hacen preguntas, y por lo general a nosotros como cristianos nos ven como que somos antagonistas, como que estamos totalmente en contra de esto, y les cuesta entender que Dios sí les ama, pero que no está de acuerdo con su conducta. Entonces nosotros sí entendemos eso, nosotros como cristianos, pero realmente es un conflicto o una discusión
cuando se trata en la familia, con las personas que no tienen todavía el conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra, para que ellos puedan entender la posición de nosotros como cristianos. Pero a nivel de país se ve como que nosotros fuésemos enemigos de ellos, enemigos de esto que es la ideología de género. Y el otro día yo nomás comentaba, porque de repente veo casos cerrados y salen muchos casos así de personas que ya son matrimonios, de personas travestis o homosexuales, y inmediatamente sale, pero si ellos se aman. La respuesta inmediata es esa, pero si ellos se aman, ¿qué tiene de malo? Y claro, te cuestionan a ti, bueno, ¿tú qué dices? ¿Qué piensas? Y siempre lo que uno dice, Dios les ama, pero no ama el pecado que mora en ellos. Como igual en nosotros Dios nos ama, pero no tampoco ama el pecado que hay en nosotros. Pero de verdad que es importante tener un buen argumento frente a la realidad que nosotros vivimos. Porque yo decía, va a llegar un momento, cuando conversaba este tema, que a nosotros como cristianos se nos va a pedir que les casemos. Que les casemos en nuestros templos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, por eso tenemos que tener un buen argumento bíblico, para que no se vea, pero igual se ve, como que nosotros poco menos no les amamos, como que nosotros les rechazamos totalmente. Y no es esa la mirada nuestra, pero esa es la visión que se tiene de afuera, hacia el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque está esa media verdad, pero si Dios ama a todos, ama a todo el mundo. Claro. ¿Por qué no los va a amar a ellos? ¿Por qué no los va a aceptar a ellos en la condición que viven? O la decisión que han tomado de seguir esa ideología de género. Claro. Y se nos pone como personas que estamos en contra del amor, en definitiva. Es como esa la tendencia. Gracias, hermana Laura. Si hay alguien más que quiere comentar. Efectivamente, lo que está diciendo la hermana Laurita es cierto, pero aquí también, como vemos nosotros en el texto, ¿no es cierto? Las personas primeras que se oponen, ¿no es cierto?, a Esteban, no eran personas tampoco falta de conocimiento de la palabra, ¿ah? Entonces, hoy día, ¿qué estamos viendo? Porque hay personas que no, las que se estaban oponiendo no es que no tenían conocimiento, ni tampoco nos estaban diciendo que no creían en Dios, ni guardaban la ley de Moisés, ¿no es cierto?, que eran sus mandamientos. Entonces, es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Que la palabra del Señor, si bien es cierto, se ha leído, pero hay mucha gente que está en sus labios el nombre del Señor y han leído la palabra y lo utilizan como un texto más de estudio, pero no de cambio de vida. Entonces, durante esta semana, con estas medias verdades, ¿no es cierto? Yo también, porque un día a alguien se le ocurrió pedirme mi opinión, qué opinaba yo acerca de estas tendencias de ahora del mundo. Y lamentablemente mi respuesta no les gustó. Entonces, yo le decía que yo le creía a mi Dios y que Él era perfecto. Entonces yo no puedo salir con un Dios que ahora me habla de una no perfección, porque se me derrumbaría mi fe, se me derrumba mi todo, ¿me entiendes? Entonces, y estas medias verdades, porque, por ejemplo, usted que nombraba ya el caso cerrado, ¿no es cierto? Es una mujer que, si ustedes la ven continuamente, en sus labios está el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y ella es una persona que llega a todas partes, hay mucha gente que lo sigue, y ella cierra y abre en nombre de Dios, y ella se declara abiertamente también a que es una mujer lesbiana. Entonces, desde esa concepción nosotros vamos, digamos, por eso nos miran a nosotros como muy radicales. Pero en el fondo yo siempre digo que la palabra de Dios es para los que creemos en Dios, y este es nuestro manual de vida, para las personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y cualquiera puede leer este manual de vida sin tener un significado mayor en sus vidas, sino que para un conocimiento o cultura general. No sé si estaré bien o estaré mal, pero estas medias verdades yo creo que
aquí, como decían, quieren que este Jesús, ¿no es cierto?, va a derribar este templo. Entonces, este Jesús no vino a morir por todos. No quieren pagar un precio, digámoslo por decir de alguna manera, ¿no es cierto?, porque no quieren ir a vivir esa vida que Dios nos pide que vivamos. Porque Él dice que nos saca de las tinieblas a la luz admirable, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, nuestro yo tiene que cambiar. Mi esencia de persona tiene que cambiar. Sí o sí, o sea, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Por lo tanto, aquí vamos con esta palabra. Y lo que estamos viendo hoy día, yo creo que hay mucha gente que está teniendo conocimiento, ¿no es cierto? Y usada también por el enemigo para ir en contra de los cristianos hoy en día. Si la persecución no está solamente dada en una parte de nuestro planeta llamado Tierra, sino que esto ya se está levantando en todos los lugares, y una de las grandes cosas, que hay un pueblo que son minorías, que está saliendo como una mayoría. Entonces ahí es donde el Señor tiene que llenarnos de su sabiduría para poder nosotros también poder defender nuestros puntos de vista, más que alegar, sino que defender nuestros puntos de vista y saber en lo que hemos creído. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, sobre todo los que estamos en educación, porque los jóvenes hoy en día están muy prestos a hacer todo este tipo de preguntas para ver en qué pensamos, cómo actuamos, qué es lo que estamos entregando. Así es. Gracias, hermana María Jesús. Si hay alguien más que quiera comentar. Hermanos, sí, yo quería un poco igual aportar a lo que dijo la hermana María Jesús. Estamos viviendo los tiempos más difíciles para mí hoy día, porque justamente es como el enemigo está actuando a través no solo de lo que ustedes han comentado, de lo que es la ideología de género, sino en muchas otras formas, ¿no es cierto?, sobre todo con los niños también. Y es la forma que va a tener, y que creo que esto va a ser una batalla, y es una batalla espiritual, nada más, en que él de alguna manera va a persuadir, ¿no es cierto?, y va a confundir a las personas, de alguna manera. Y ahí es donde, como dice María Jesús, nosotros tenemos que estar firmes, firmes y en oración. Porque si no lo estamos, no solo va a persuadir a gente que hoy día tiene solo el conocimiento de la Biblia, sino gente también que pudiera estar, ¿no es cierto?, en algún minuto decir estoy firme, y no va a ser así, igual va a dudar. Entonces, esto es algo continuo y que va a ir en avance. Esto no viene para erradicarse, o sea, esto va a ir avanzando cada vez más. Él es tan sutil para hacer el trabajo que ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos como cristianos. Y el que no está atento y está dormido, simplemente que Dios lo ayude, va a caer, va a hacer una prueba que a lo mejor no va a soportar, y van a venir, ¿no es cierto?, propio de lo que se veía en el Génesis también, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?, y de esta decadencia, que no vamos a poder quizás levantarnos. Que Dios nos ayude, porque son los tiempos más peligrosos que estamos viviendo. Para mí, lo que ha dicho María Jesús, lo que han dicho varios de ustedes, si no estamos alertas y atentos a lo que sucede a cada rato, a nuestro instante, es que ahí es donde el enemigo nos va a sacudir. Porque no solo nos quiere sacudir, hermanos, nos quiere destruir. Destruir. Esto es una lucha espiritual, lo digo desde mi propio testimonio. Así que esto es que el Señor nos ayude a entender esta palabra para afirmarnos cada día más en estos tiempos. Amén. Gracias, Eso, hermana mis queridos hermanos. Gracias. Si hay alguien más que quisiera comentar, la idea es que podamos ir compartiendo, ¿cierto? Estar en el espacio. Yo creo que también con los años la iglesia de alguna manera es responsable, porque se ha suavizado un poco el mensaje, digamos. Y como
como hay gente que conoce, pero como decíamos, las medias verdades o las medias tintas, hay gente que te dice a uno, Señor no ha venido a llamar a justos, ¿cierto? Sino a pecadores, pero se salta el arrepentimiento. ¿M? Entonces la gente hoy día lo que le conviene hace. Eh, pero si uno ve cómo era de drástico en el Antiguo Testamento respecto a la ley, ¿cierto? Sobre todo Moisés y Josué también. Viene temporal. Ahí vuelvo. Tío Geraldo, Carolina, Está bien, Janet, por aquí. quería saludarla. Está bien, en la pieza ahora no te va a escuchar, Janet. Pero yo le envío tus saludos. Y le la hoja de ingreso, Ya, te digo, Janet. porque mi sacador es mi hermana. Ya. Parece que fue en labranza, me imagino, porque todos los hermanos de labranza. Llegó el internet ahora, se había cortado. Esperémonos un minutito. A ver si pueden volver a ver. Esto volvió por allá, porque parece que justo los de labranza no se han podido conectar, ¿cierto? Tenemos un invitado ahí, hermano Ángel Sandoval. A ver. Justo el hermano Omar estaba hablando. Bueno, esperamos un ratito. Hubo un apagón que afectó también a la labranza. De motitos para que vuelvan los hermanos. Pero no había que olvidar que fue Dios, ¿cierto?, que le permitió que ella y su casa, por el acto de fe que realizó, se salvara, pero no solamente por eso, sino que ella tenía que abrazar la fe. Y no era cualquier cosa, sino que tenía que cumplir con todas las ordenanzas, ¿cierto? Y lo que contemplaba ser parte de un pueblo de Dios. Y hoy día la liberalidad, digamos, en todo orden de cosas y en todo sentido, eh, no se ha considerado ni se ha tomado de acuerdo a la estatutos, ¿cierto? Y a las leyes de Dios. Entonces yo creo que por ahí va la cosa también, y donde el mundo nosotros vamos a encontrar en los colegios, que esto va a ser permisible, que todas las cosas, ¿cierto?, van a entrar de una manera tan normal que nosotros no vamos ni siquiera dando cuenta de que esto también va a entrar en la iglesia. O sea, nosotros no podemos tampoco, yo creo, Pastor Gerardo, de que pudiéramos verlo nosotros como que si no existiera. Yo creo que en la iglesia también hay, de alguna forma, jóvenes, ¿cierto? Que tienen esta, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre de, le llaman una forma de no
le podríamos decir de la condición, ¿cierto? Así le llaman, de esta condición o de este, ¿cómo le llaman? Comportamiento, no tiene un nombre exacto, ¿cierto? Opción. Pero esta opción, claro, esa es Opción. la palabra, gracias. Esta opción, ¿cierto? Dentro de la iglesia yo creo que también hay jóvenes y hermanos que también están en esa condición, ¿no? Pero como que no se toca mucho el tema. Y ahí yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y yo creo que, no sé si estoy errado, pero sé que en la iglesia hay personas, hay jóvenes en esa condición, en esa opción, en lo que eligieron la persona, pero no se le ha, sino que se le ha dado ese amor también que no está fuera de lo que pudiera nosotros entender como amar a la persona, ¿cierto? Tal cual como es, pero sí necesita ese cambio que es abrazar la fe en Jesucristo y restaurarse, renovarse. Y de esa manera nosotros vamos a ganar la persona, porque si no, yo creo que lo único que vamos a ganar es la amistad de la persona, pero definitivamente esa persona no va a tener chance de salvación, diríamos, si sigue en la misma situación de que como llega a la iglesia y se mantiene tal cual. Y yo creo que eso mismo se cuesta mucho, por ejemplo, que uno predique acerca de esto, ¿no? O se diga las cosas como debe ser, sino que la persona no se sienta o no se hiere y todas esas cosas que son muy delicadas, diría yo, porque yo creo, como decía la hermana ahorita, dentro de las familias también ocurre que sí hay nuestros familiares, ¿cierto?, en esa misma situación. Entonces ven a nosotros como que si fuéramos los malos de la película, y al contrario, pues, nosotros queremos que la persona sí reciba también esa salvación y esa forma de poder rescatarla, ¿cierto?, de este pecado que se encuentra, porque creo yo que no lo vemos ni siquiera nosotros así, como que si fuera una condenación de parte de la iglesia, ¿cierto? Incluso si vamos más allá, que no quiero alargarme mucho, el Papa de repente hacía un comentario de que como que todo era ilícito, después decía que no lo era. Entonces, no olvidemos que la mayoría en el mundo, yo creo que en Chile, se dice ser católico, pero tampoco, ¿cierto?, de qué manera estamos nosotros de alguna entregando este mensaje de Dios, ¿cierto? O sea, no, Dios nos ama a todos por igual, ¿sí? Entonces quedamos en eso, quedamos en la misma, y lo mismo que decía Pastor Gerardo, así como a la mitad de las cosas nomás. Lo que sí conviene, sí lo aceptamos a veces, y la verdad que viene la situación complicadísima porque vemos nosotros cómo se están aprobando las leyes y todo esto en el Parlamento y el mismo presidente Piñera, para no quedar mal con nadie, y lo primero que fue a decir él para poder, cierto, de alguna manera ganar algo de voto, que él era prioridad el matrimonio igualitario. Entonces, ahí vemos nosotros cómo está cómo vamos, la verdad, cómo vamos, cómo el país, cómo está la situación. Lo veo que está cuesta abajo, o cuesta arriba. ¿Me escuchan? Y eso quería yo decir nada más, para no cansar. Gracias, hermano. ¿Me ¿Sí le escuchan? escuchamos, hermana Gloria? Ah, Sí, Sí, se Brito, perdón. yo te escuché. Ya. Ah, pero nadie me decía entonces. Ya. Gracias, hermano Mar. Sí, yo creo que este tema de las medidas verdades ya, bueno, no es nada nuevo, vuelvo a decir, lo vemos que está desde el huerto, que esto está ahí, es una forma de obrar del enemigo, lo vimos acá en el pasaje, ¿cierto?, con la situación de Esteban. Por eso es algo que no debiera sorprendernos en el sentido de, como decían los hermanos, de que tenemos que estar preparados, tenemos que ser lúcidos, y por eso es que tenemos que ser muy lúcidos en este tiempo, tenemos que tener las cosas muy claras, tener todas las antenitas ahí pues paradas, ¿cierto?, para que podamos leer los tiempos de buena forma, ser sabios en eso, bueno, que el Señor nos dé sabiduría para poder leer bien los tiempos, porque es difícil leer bien los tiempos, es difícil leer bien los tiempos, y lo vemos históricamente, cuántos errores tuvo la iglesia, cuántos errores ha tenido, y es mucho más fácil mirar, eso también aparece en los Salmos, es mucho más fácil mirar todo eso cuando miramos para atrás, cuando miramos
el panorama completo, cuando vemos qué es lo que, cómo se dio en general. Bueno, el ahora, la atención del ahora es lo problemático. Y es ahí donde el Señor nos está invitando a hacer sal y luz, a hacer esa sal y luz como Él lo quiere, como Él quiere que seamos. Ahí está la dificultad. Por eso tocar estos temas creo que es algo que es sano, que tenemos que seguir haciendo como iglesia, porque como dice el hermano Omar, se nos van a venir, por supuesto, preguntas, se nos van a venir situaciones que ni siquiera nos hemos imaginado todavía, que no las hemos conversado, que no las hemos dialogado, pero se van a venir, claramente se van a venir. Yo creo que todos lo sabemos, pero no es algo que se abra mucho. Bueno, estos espacios es para que lo dialoguemos, estos espacios para que los saquemos a palestra y podamos compartir entre todos. Esa es la idea. Así que doy gracias a todos los hermanos que han podido comentar, y si hay alguien más que quiere hacer algún comentario. Pastor, lo único, Pastor Gerardo, ¿no es cierto? Sí. Mire, lo único que yo sé es que, no sé, estaba pensando mientras escuchaba a mi hermano Omar, mi hermana Janet, al pastor Laurita, ¿no es cierto? Es que yo cuando fui el otro día, estuve participando de la reunión que estuvo el otro pastor de Villarrica, ¿no es cierto? Los patrimonios. Cuando él dice a los, de los 17 años a los 20, ¿por qué? Porque andan las cosas de grande, y él habló de una naturalidad tan grande, diciendo, sí, que ya están teniendo relaciones sexuales, ya se están yendo con las pololas, etcétera. Entonces, estos temas a nosotros como que deben conversarse con los jóvenes que sean, porque también está muy grande. Cuando ellos miran parados, hay referentes, hay un leño, no me acuerdo en estos nombres, en estos momentos se declara cristianos que están saliendo con temas que se contraponen al cristianismo, la voluntad de Dios. Entonces esos son referentes para los jóvenes y para nosotros mismos también, que hay muchos temas que nosotros, por no ofender a la persona, pero tenemos que ir de frente con la palabra del Señor, porque no es ofensivo. Esteban murió por defender, ¿no es cierto?, lo que el Señor quería de nosotros los cristianos, en cierta medida, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos de nuestros líderes, la defensa de, y como decía el pan vino vino. Entonces, yo creo que ahí está lo que el Señor quiere, que volvamos a la raíz. Dice que es la palabra de Dios. Amén. Sí. Gracias, hermano María Jesús. Que el pan vino vino, John Stott se refiere así cuando Jesús confrontaba a los fariseos y a los escribas, cómo les hablaba claramente, no se iba en forma dócil o como muy paternal y como ñuñuy cuando los confrontaba con sus pecados, sino que él era al pan vino vino. Y me gustó cómo lo expuso John Stott cuando estamos estudiando las bienaventuranzas. Me recordé por lo que está diciendo la Gloria. Es una realidad, nosotros tenemos que ser claros y no irnos por las ramas cuando se nos pregunta respecto a este tipo de cosas y tantas otras cosas que vamos a tener que ir enfrentando. Yo, por ejemplo, cuando hay festividades, ahora que se acerca las fiestas patrias, siempre se reúne gran parte de la familia, o para años nuevos, Navidad. Por la pandemia ha sido distinto, pero siempre estos temas salen a la conversación, y por lo general, ¿a quienes les consultan y ustedes qué opinan? Son a los que conocen del Evangelio. Y en este caso soy yo, mi esposo,
y como que tratan como de atacarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Qué? ¿Y qué dice, qué dice la Biblia? Pero nosotros siempre tratamos de explicar de forma sencilla y gracias a Dios se queda como en armonía. Pero yo creo que en otras realidades la gente se exalta porque quiere que la verdad de ellos, según ellos tienen la verdad, prevalezca. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tratar de evitar, que no se produzca ese tipo como de discusión de repente elevar los tonos, así no es la idea. Pero qué importante es ser claro, pero así como Jesús lo hacía cuando enfrentaba a los fariseos. Les decía sus verdades, que son hipócritas, son sepulcros blanqueados, coláis la mesa, se tragan aquí, o sea, de forma muy drástica, pero también a la vez con amor, y es como nosotros tenemos que actuar. Bueno, Gerardo, solo una cosa para terminar, un poco lo que María Jesús igual, y yo escuché ese domingo que habló Héctor de Villarrica, no me acuerdo el nombre del pastor. Centro de familia. Sí, y hay una cosa clara que dijo hoy día, y esto va un poco a los líderes de las iglesias, ¿ya? Es que la iglesia igual se ha transformado en una institución un poco, digámoslo así, no me gusta la palabra institución, pero es asistencialista, ¿ya? Y eso hoy día hay que hablar un poco con esa claridad de que, si bien como dice la hermana, claro, nosotros tenemos que trabajar con la palabra, ¿no es cierto?, y llevarlo a un momento, pero al mismo tiempo también hay que tocar temas importantes como los que dijo María Jesús. Si nosotros queremos tener familias saludables, es que tenemos que trabajar con los jóvenes hoy día y hablar con ellos es realidad, eso, ¿no es cierto?, no están preparados, ¿no es cierto?, para matrimonio, probablemente sí estén de alguna manera teniendo igual acercamiento físico, en fin, lo que pueda haber, y con la palabra hay que prepararlos de verdad, y para eso también tiene que preparar y poder enfrentar lo que hoy día está viviendo, y eso no es para jóvenes, para también, puede quien parte amor es amor. Hoy día tenemos que trabajar con los niños porque el Lion hoy día está trabajando con los niños justamente para desde ya decirles a esto que no es algo anormal, ¿no es cierto?, que puedan que puedan constituirse las familias también con no solo los jóvenes, sino también los líderes. Eso nada más, hermano. Gracias a todos los que pudieron compartir. De verdad les agradecemos porque la idea es justamente esa, que se puedan ir dando los diálogos, así que muchas gracias. Y yo sé que ya es un poco tarde, pero ya falta poquitito, es como el cierre. Cuando comenzamos, en las primeras diapositivas, una de las que puse ahí tenía que ver con el cómo nos paramos frente al texto, ¿cierto? Que tomamos momento de leer. Y algo que dijimos que íbamos a avanzar, cómo íbamos a avanzar, íbamos a tratar de identificarnos un poco con los que estaban haciendo las cosas mal. Cuando yo pongo aquí este ejemplo, ¿cierto?, que resultó muy didáctico finalmente, gracias al Señor, de estas medias verdades, en donde vimos esta figura, ¿cierto?, del amor es amor y cómo se ha torcido eso. Ahora, yo creo que un paso que nos conviene realizar también a nosotros como iglesia, en donde ya podemos identificar esto de verdad y lo vemos muy nítidamente también afuera, ¿cierto?, en el mundo, en cómo está obrando, cómo se está llevando. Como dijimos, esto era una cuestión satánica, tiene que ver con algo satánico, esto de torcer la verdad, de torcer la verdad para que salgan estas medias verdades y que sean argumentativamente muy fuertes, muy potentes, y que convenzan a masas, ¿cierto?, que se armen movimientos y todo el tema. Hay algo oscuro ahí, muy profundo, diabólico.
Pero también es interesante ver esto mismo de las medias de una forma crítica personal, verlo en nosotros, en nuestra vida. Es que nosotros vivimos con esas medias en gran medida. Y porque en las primeras ideas es que siempre es interesante que nosotros nos paremos, además que está bien analizar el mundo, analizar nuestro entorno, cómo está funcionando, que es genial que lo hagamos, pero una parte importante también es que analicemos nosotros, es que nosotros seamos capaces de dedicar también las medias verdades con las que vivimos y igual de críticos, ¿cierto? Que seamos igual de críticos que como somos con las medias verdades que podemos identificar afuera, en los sistemas y en las formas de vida. Y de eso se trata la Biblia, que la Biblia nos impela profundamente a uno de nosotros. Y una diapo que puse aquí, bueno, aquí puse, ¿qué hay con nosotros? ¿Qué hay de los que somos iglesia? ¿Cómo es que nos enfrentamos con esto? Hay muchas formas, y aquí voy a dar algunos ejemplos, pero encontrar la verdad, creo que cada uno de nosotros va a tener clarito cuando los veamos, qué cosas de estas hay un poco de nuestra vida, en relación a las medias verdades que podemos vivir. Por ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo hablaba con mi hermano gemelo, y creo que varios saben que tengo un hermano gemelo, y hablaba con mi hermano que él vive en un condominio ahí en Fondo del Carmen, en la entradita de Fondo del Carmen, en unos departamentos que están cerquita del Santa Isabel, al frente. Y él me comentaba que una situación que pasó ahí en departamentos nuevos, recién entregados, es que ellos tenían dentro de su reglamento, tenían un horario para hacer ruido, de taladros, de maquinaria, como todos saben, cuando se cambian, ¿cierto? Instalan, qué sé yo, la tela, la lámpara, y ahí taladrean y todo. Tenían un horario y días específicos para poder hacer eso. Y él decía que en el grupo de WhatsApp habían reclamos ya, porque habían personas que no estaban respetando el horario. Que era un poco difícil identificar quiénes eran, bueno, los más cercanos sabían quiénes eran, los de al lado, ¿cierto? Total que se armó, me comentaba ahí en el grupo, una trifulca ahí, como que algunos estaban a favor, otros en contra, bueno, vamos a respetar esta cosa, no la vamos a respetar. Y él me decía que le llamaba la atención de una persona que usó justamente esta técnica de las medias verdades, y dijo, vecinos, lo que tenemos que tener en consideración es que pueden haber personas que sean las de estar metiendo este ruido, que les pasó un accidente grave, que se les echó a perder, qué sé yo, el lavaplatos, que se rompió una cañería, que algo que no estaba armado, a raíz de eso estén haciendo los ruidos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como vecinos es empatizar. Y dijo mi hermano que muchas personas se arrimaron a ese argumento. Dijeron, bueno, claro, sí, en realidad tenemos que ser empáticos, tengamos tolerancia, qué sé yo, los ruidos pueden ser por cosas, por accidentes, qué sé yo, por cosas muy particulares que no pueden esperar hasta el lunes. Así que seamos empáticos. Y él me decía, ¿te das cuenta del nivel argumentativo de esta persona? Porque tomó un ejemplo de algo extremo, de algo que estaba muy lejos de lo más normal que se pudiera dar, de lo más cotidiano, y esa cosa estaba bien alejada ya, que pudiera pasar, por supuesto que a alguien le pudiera pasar, a uno en el mes, una vez al mes, dentro de todo el condominio. Pero ese ejemplo tan extremo como general, se agarró y se tomó como lo general. Y gracias a ese poder argumentativo, toda la gente dijo, oye, sí, seamos más empáticos. Y el tema del horario, como que muchos dijeron, bueno, da un poco lo mismo. Y Ariel me dijo, yo me enojé, la verdad, porque esas son estratagemas, son formas de convencer, tomando argumentos que están muy en lo tangente, en lo que tiene que ver con el general, con lo grueso, y se toman como general y se hacen pasar para que los normales que no porta respeto. Creo que nosotros como personas también podemos hacer bien. Hay cosas que tenemos que ir estudiando de nosotros mismos.
Esto de tomar argumentos extremos y dejarlos como lo general para poder dar una regla, también la podemos ver muy evidentemente, por ejemplo, en lo que se ha dado con el aborto. Se han tomado, tienen que ver con situaciones particulares, muy particulares, y se ponen como ejemplo de algo, y esa situación se generaliza, y a raíz de eso que se generalizó, es que empiezan a salir leyes y todo y avanza con eso. Convencer, vuelven a ser medias verdades, que lo que intentan, en definitiva, lo que buscan, otra cosa, pero se manejan de tal forma, tan inteligente, tan astutamente, que terminan convenciendo, que terminan convenciendo a la mayoría. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros con estas cosas es con los niveles de manipulación que también podamos tener con las personas. Que en gran medida podemos ser personas de tuerzo un poco, justamente para poder o salir con la entrega de mi idea, que creo que no es algo, no. Personalmente me he entrado haciéndolo. Y cuando ya me encuentro haciéndolo es porque ya lo hice. Ya de esta forma. Y estas son, vuelvo a decir, son delicadas porque son diabólicas, hermano, están tan sumidas en nosotros, están tan ancladas en nosotros. Por eso yo digo, cuando yo me he encontrado con estas cosas que yo las estoy haciendo, yo digo, wow, qué difícil es escapar y verla, qué difícil es usarme de esto para no hacerlo. Es como un poco que está en, algo que está en mí. Y yo digo, bueno, la reflexión obvia que sale ahí, qué profundo es el pecado, qué profundo es. Ejemplos que tienen que ver con esto, muy amplio. Es típico cuando estamos en alguna conferencia, yo creo que todos lo hemos vivido, quizás hasta lo hemos hecho nosotros mismos, en alguna conferencia, en alguna auditoría, en donde se nos da un tiempo de preguntas, y más que hacer preguntas, lo que nosotros hacemos es dar una específica que sabemos la respuesta, para poder demostrar nosotros después con nuestro argumento que en realidad sí éramos conocedores del tema y que nosotros teníamos el manejo de aquello, y que queda en evidencia que en realidad tu intención nunca fue así sincera, lo que tú querías era que tú sabías del tema, era que eras alguien que conocía la cosa. Bueno, eso es una gloria pura, ¿cierto? No queda más que eso, es puro egocentrismo. Bueno, estas cosas yo creo que las hacemos, hermanos. Yo creo que de alguna otra forma no estamos así. Por eso es que esto de las medias verdades son cuestiones que tenemos que verlas, buscarlas en nuestra vida igual. No nos cerremos a la posibilidad de que nada de eso hay en nosotros. Si nos cerramos a esa posibilidad, mira quien cree estar firme para que no caiga, ¿cierto? Que no peque. Vamos a esa posibilidad, va a ser difícil que las encontremos. Por eso esta cuestión del pecado es una cuestión que tenemos que escarbar en nosotros. Es una cuestión que tenemos no cansarnos, no creer que llegamos a una meta y hasta aquí bueno, de aquí yo ya sé que soy santo, nada más hay que cambiar en mí. Eso es un tremendo problema, es un tremendo error. Por eso la invitación aquí a ser crítico también con nosotros con las verdades. Porque los podemos usar y es muy fácil que lo hagamos. Y esto que esté en la Biblia desde el principio, que lo podamos ver después en muchas ocasiones en el texto y que ahora lo estemos trabajando con gente, no sé, no lo hicieron extraterrestres, estas cosas no lo hicieron extraterrestres, lo hicieron humanos, personas como tú y como yo, de carne y hueso. Esos errores los cometieron personas como y como yo. Por eso es que debemos estar muy atentos a cuando nosotros podemos estar cayendo en algo de esto. Y ser críticos con nosotros, ser críticos realmente con nosotros. Que esto nos pueda mover. Porque el pecado está, hermano, y vuelvo a decir, hay que escarbar. Hay que para
que el Señor pueda seguirnos transformando. Y bueno, yo doy como testimonio que cuando yo me encuentro en estas cosas que he hecho, una de las cuestiones que como cristianos se nos empieza es decir, qué tremenda es esta cosa del pecado, si es una cuestión tremenda, está arraigada en el corazón, si es una cuestión profundísima. Y bueno, que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia, que el Señor pueda seguir obrando en cada uno de nosotros, en ese sentido. Aquí puse un ejemplo más, es otro ejemplo súper cotidiano nomás. Por ejemplo, esta una historia inventada, la verdad. Yo lo pensé, pero típico algo solo para dejarlo aún más claro, típico de alguna discusión matrimonial, por ejemplo, o con el matrimonio, con la pareja, qué sé yo, y ahí puse el tema del desorden del patio. La mujer reclamándole al marido que por qué no, el marido responde muy estúpido, estaba comiendo, así que tuve que cocinar. Respuestas muy astutas. Porque ¿qué estás diciendo de fondo? Lo que estás diciendo de fondo es que no te interesa resolver el problema, sino que lo que estás diciendo es, te estoy echando la culpa de la cosa. A pesar de que probablemente el sábado ni siquiera tuve la intención de querer limpiar el patio, lo que estoy diciendo es desviar el asunto. Y esas son medias verdades, son todas cosas medias verdades, y parecen que son cosas muy simples, muy cotidianas, pero están en nosotros, aparecen, surgen ahí. Y por eso es que quise poner estas cosas que son como súper cotidianas, súper normales, porque no las obviemos, no las miremos como algo que está ahí en la vida y que es nuestra forma de ser y que así actuamos. No, seamos críticos con nosotros, seamos críticos con nuestra forma de responder, con nuestra forma de interactuar con el otro, en el trabajo, con nuestras jefaturas, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, qué sé yo. Seamos críticos con nosotros, porque aquellas verdades, yo les aseguro, si empezamos a analizar nuestra vida y tenemos esa lucidez, van a aparecer en nosotros, van a aparecer, y es pecado, hermano, es pecado. Estamos teniendo dobleces, estamos manipulando de alguna forma, estamos de una forma haciendo lo mismo que hace el mundo, que no conoce al Señor. Y qué terrible que así sea, porque nosotros no debemos tener dobleces, no debemos ser así, no debemos tener esas cosas, debemos ser sinceros profundamente de una línea, que nuestras intenciones reales siempre sean esas las que se dejen ver, nada más, que no hayan medias verdades, que siempre sean esas intenciones reales las que se puedan mostrar. A veces tenemos miedo de mostrar nuestras intenciones reales y por eso es que también las torcemos. Y que el Señor nos ayude. Por eso es que es la palabra y es el Señor que tiene que orar en nosotros, que sean transformados realmente y profundamente. Que el Señor nos ayude, que podamos ser críticos sin duda con este sistema, con el mundo, con lo que nos rodea, con cómo se maneja esto, que por supuesto que hay medias verdades y esas cosas torcidas, pero que también seamos críticos con nosotros, de igual forma. Habla Laura, habla. Con nuestra vida. Así que eso es, yo sé que nos alcanzó la hora, queridos. Si alguien quisiera hacer el final, será bienvenido, pero ya estamos finalizando. Yo sé que ya es tarde y quieren descansar también. Que el Señor les bendiga, hermanos, pero dejo igual abierto para el diálogo. Pastor, a mí lo único que yo sé que tenemos que ser autocríticos. Yo creo que si no somos autocríticos, creo que nos vamos a ir mejorando y nos vamos a vida. Porque cuando nos damos cuenta
aquello, el Señor trabaja en nuestras vidas y tenemos que estar dispuestos también a que el Señor trabaje en nuestras vidas. Entonces, cuidado, no sé, pienso yo, al hacer autocrítico, porque me estaba acordando de un alumno en primero básico cuando estábamos hablando del amor de Dios y él me dijo, entonces dentro de este amor de Dios hay puro sufrimiento y mucha pena, me dijo, porque a mí me da pena todo esto y no me voy a dar cuenta. A mí me hizo clic. Entonces, si nosotros vivimos también tenemos que gozar de la palabra del Señor y de lo que el Señor hace en nosotros. Entonces, cuidado también, no sé, al hacernos autocríticos, cómo nos vamos a fraquelar, actuar delante de la presencia del Señor, porque nosotros también sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día, y obviamente que cada vez que nos autoanalicemos, tenemos que dejar que el Señor por eso, porque tenemos que saber que hay personas más sensibles que otras. Sí, siempre la mirada tiene que ser crítica desde la perspectiva de tratar de que el pecado salga de nuestras vidas, ¿cierto? Ese es el objetivo, que podamos ir determinando cosas que quizás no estábamos viendo todavía. Esa es la idea. El Señor siempre va a trabajar con nosotros, siempre va a trabajar con amor, siempre va a trabajar para bien, ¿cierto? Para bien en nuestra vida. Nada malo va a haber en que podamos descubrir algo que estábamos haciendo mal, que no nos habíamos dado cuenta que lo estábamos haciendo mal, y que el Señor pueda trabajar en ir cambiándolo, ¿cierto? Por eso siempre va a haber, de esa parte sin duda que es trabajo del Señor, que nos va a cuidar en ese sentido y siempre va a ser bien, siempre va a ser bien que podamos encontrar aquello que no estamos y decir, Señor, te lo entrego y quiero que esto vaya saliendo de mí, que vaya siendo transformado, que vaya siendo cambiado, que vaya siendo reemplazado por ti en mi vida, ¿cierto? Esa es la idea. Gracias hermana María de Jesús. Pastor Gerardo, nuestra autocrítica, yo creo que también el apóstol Pablo lo deja ahí plasmado bien en este principio que está en el capítulo 7 en el capítulo 7 de Romanos, cuando él dice, hay una cosa que está en mí, dice, el querer hacer bien, pero hay otra cosa que... Y entonces él habla de eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces hace esa crítica, pero también descansa en la gracia de Dios, porque tampoco llega a un flagelo de quedar solo y lamentándose, sino que descansa y dice gracias a la gracia de Dios, porque ahí la argumentación es porque seguiremos pecando para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces es importante eso de que ese manto de gracia debe estar también, porque si no caeríamos en ese flagelo y nos llevaríamos a otro lado. Por ejemplo, eso es lo que pasa muchas veces cuando volvemos a este fenómeno del péndulo, ¿no? Cuando mal interpretamos la gracia de Dios, caemos en el libertinaje. Y el otro extremo es el legalismo, es poder, el otro extremo. Entonces es importante de que esa autocrítica tenga ese manto de gracia que en Dios obviamente el Señor nos interpela, pero al mismo tiempo a través de la palabra descansamos en su gracia, que cada día el Señor el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando. Eso quería decir. Amén, sí. Gracias, pastor. Si hay alguien más que quiera un comentario. Pensando en David, igual él decía, Dios, examíname, oh Dios, y prueba en mí si hay camino de perversión o de perversidad. El hecho de ser también nosotros humildes ante el Señor, y bueno, es algo que diariamente tenemos que hacer, de que el Señor corazones y saque de nosotros lo que está mal, lo que no está agradando al Señor, pero eso tiene que ser algo diario.
una disciplina de parte de nosotros. Examíname, oh Dios, y pruébame si hay camino de perversidad. Examina mi corazón. Amén. Gracias, hermana Laura. Me gustó el ejemplo, Pastor Gerardo, de la interpelación. Ahí, mire, el desorden del patio. Sí. Bien cotidiano nomás. Por eso el pastor quería que yo hablara. Porque cuando yo le hablo del desorden siempre tiene una respuesta. Siempre le excuso una media verdad. Por eso mejor dije que me cayó. Lo voy a dejar en vergüenza. Pero aquí Sí. frente al Señor, ¿qué puedo negar? Y basta. Bien, hermanos queridos, yo creo que damos por finalizado ya, no, a no ser que alguien más quisiera decir algún Tío comentario. Gerardo, ¿qué opino oración por mi mamita? Ya, Janet. Vamos a estar orando cuando finalicemos. Y interesante por bonito. Qué bueno que te guste, Janet. Gracias. Bien. Entonces, no sé si le entrego ahora a Gloria o cerramos. ¿Sí? Amén.